Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos cerebrales de la conducta alimentaria. La conducta alimentaria es la respuesta a complejos mecanismos de elaboración en el cerebro y su interacción con otros sistemas del organismo. Aunque las señales de hambre y de saciedad se originan en el aparato digestivo y en los depósitos de reservas de nutrientes del organismo, el objetivo de esas señales es el cerebro. El tronco del encéfalo contiene circuitos neuronales que pueden controlar la aceptación o el rechazo de alimentos dulces o amargos, e incluso pueden ser modulados por la saciedad o por señales fisiológicas de hambre, como una disminución del metabolismo de la glucosa o el que haya comida en el aparato digestivo. El área postrema y el núcleo del fascículo solitario reciben señales procedentes de la lengua, el estómago, el intestino delgado y el hígado, y envían la información a muchas regiones del prosencéfalo. Estas señales interactúan entre sí y contribuyen a controlar la ingesta de comida. Existen dos sistemas de conducta alimentaria, el sistema de alimentación y el sistema de saciedad. Aunque no existe un único regulador del hambre, una pequeña área llamada hipotálamo es especialmente importante a este, puesto que regula muchos motivos, entre ellos el hambre y la sed. Una parte del hipotálamo actúa como un sistema de alimentación, el cual da inicio al comer, es decir, el hipotálamo lateral. Si el hipotálamo lateral se enciende, incluso un animal bien alimentado empezará a comer de inmediato. Si esa misma área se destruyera, el animal podría no volver a comer nunca más. El hipotálamo lateral normalmente está activado de varias maneras. Por ejemplo, cuando tienes hambre, las paredes de tu estómago producen grelina, una hormona que activa tu hipotálamo lateral. Si tu estómago gruñe, probablemente estás liberando grelina. Una segunda área del hipotálamo forma parte del sistema de saciedad o mecanismo de alto para comer. Dentro de esta área encontramos al hipotálamo ventromedial. Si el hipotálamo ventromedial se destruyera, resultaría una sobrealimentación drástica, conllevando a una obesidad mórbida. Ratas con ese daño comerán hasta inflarse y pesar 1000 gramos o más. Una rata normal pesa alrededor de 180 gramos. Para poner este aumento de peso en términos humanos, imagina que alguien que conoces y que pesa 80 kilogramos subiera a 455 kilogramos. El núcleo paraventricular del hipotálamo también afecta al hambre, pues ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, tanto iniciando como deteniendo el comer. Las ratas con lesiones en esta área se sobrealimentan, es decir, que en lugar de comer más frecuente, comen comidas más grandes como si fueran insensibles a las señales habituales para terminar de comer. Además de saber cuándo empezar a comer y cuándo hay que poner fin a la alimentación, tu cerebro también controla tu peso en periodos largos, monitoreando la cantidad de grasa acumulada en tu cuerpo en células adiposas especializadas. Tu punto fijo es el peso que mantienes cuando no haces ningún esfuerzo por subir o bajar de peso. Cuando tu peso cae por debajo de su punto fijo, sentirás hambre casi todo el tiempo. Por otro lado, las células grasas secretan una sustancia llamada leptina, que viaja en el torrente sanguíneo hasta el hipotálamo, donde nos dice que comamos menos, es decir, inhibe la ingesta e incrementa el metabolismo del animal. Cualquier trastorno de alimentación incluye tanto elementos biológicos como psicológicos. Dentro de las alteraciones alimentarias encontramos la obesidad, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. Se relaciona con una carencia hereditaria de leptina o de receptores de leptina solo en unas cuantas familias. En general, las personas obesas tienen un nivel muy alto de leptina en la sangre. La anorexia nerviosa es un trastorno grave que incluso pone en riesgo la vida. Aunque los pacientes evitan alimentarse, suelen estar preocupados por la comida. Además, manifiestan un intenso temor a engordar, el cual persiste incluso cuando adelgazan peligrosamente. La bulimia nerviosa consiste en episodios de hambre e ingesta excesiva, que a menudo se siguen de vómitos provocados o de purgas con laxantes. En ocasiones se observa en personas con anorexia nerviosa.